¿Me escuchan? Sí, compañera. Adelante, por favor. Bueno, a nosotros nos correspondió la paradoja de Teseo. Mi grupo está conformado por Manuel Tautás, Jason Benavides, Stephanie Andrade, Juliana Cifuentes, Ingrid Castellano y mi persona Sandra Criollo. Bueno, la paradoja de Teseo nace de una leyenda griega recogida por Plutarco. Plutarco fue un hombre culto que estudió matemáticas y filosofía y estuvo vinculado a la Academia Platónica de Atenas. Plutarco nació en una familia adinerada en la ciudad de Quenorea, en la región de Beocia, entre los años 45 y 50 después de Cristo. Plutarco tuvo cargos públicos importantes como sacerdote del oráculo de Delfos, aunque su verdadera pasión siempre fue la escritura. Plutarco también fue un hombre que viajó mucho. Él fue más moralista que filósofo e historiador y fue uno de los últimos grandes representantes del helenismo cuando éste llegaba a su fin. Uno de los aportes más importantes de los griegos fue la filosofía que se gestó en Atenas. Entre estos aportes está la paradoja de Teseo, de la cual les vamos a hablar el día de hoy. Bueno, en esta paradoja se utiliza un objeto y este objeto se convirtió en símbolo de la identidad continua o cambiante y dio a pie al planteamiento de interrogantes filosóficos. Estas cuestiones filosóficas tienen miles de años de antigüedad y fueron pues creadas por filósofos griegos, ya que pues fueron ellos quienes se encargaron de enunciar paradojas que 20 o 25 siglos más tarde aún nos hace dudar de nuestras convicciones. Bueno, los aportes que nos deja la paradoja de Teseo. La primera es que nos invita a reflexionar incluso sobre nosotros mismos, ya que esta paradoja se utiliza como un ejercicio sobre la identidad que tienen las cosas o personas a través del tiempo y si pese al tiempo y todos los cambios que este pues conlleva, todavía somos los mismos. El segundo aporte, la paradoja de Teseo, se usó como el punto de partida en nuevas ideas de estudio. Esto lo encontramos en un artículo donde se hablaba que el docente y doctor investigador Manuel Salge propone una novedosa metodología de estudio de las fotografías compartidas en Instagram. Él discute la idea de autenticidad desde la paradoja de Teseo, donde actualiza el estado del arte sobre el Carnaval de Barranquilla. Este es un libro que escribió este investigador y lo hizo partiendo desde la paradoja de Teseo. Jason. Sí, bueno, contextualizando la paradoja en sí, vamos a decir que Teseo, pues según la leyenda griega, fue un mítico rey de Atenas y pues todos recordaremos que él fue quien derrotó al Minotauro con sus propias manos, ¿no? Entonces, continúa, por favor. Entonces, bueno, Teseo tenía entre sus bienes más preciados un barco que le perteneció a Demetrio y Demetrio pues fue un filósofo y político griego. Continúa, por favor. Vale, aquí
Según Plutarco, el barco de Demetrio era muy viejo, pero se mantenía en perfecto estado debido a que sus cuidadores retiraban las tablas estropeadas y las reemplazaban por nuevas y más resistentes. Entonces aquí es donde ya se presenta en sí la paradoja, y la gente al ver esto se preguntaba, bueno, con tantos cambios, ¿el barco seguía siendo el mismo de antaño o era una cosa totalmente diferente? ¿Vale? Entonces, continúa, por favor. Esta paradoja la podemos resumir en la siguiente pregunta. ¿Estaríamos en presencia del mismo barco a pesar de haber reemplazado cada una de sus partes? Sí, ese es el interrogante y eso es lo que nos lleva a cuestionarnos. Entonces, para dar respuesta a esto, o bueno, para pensándolo bien, hemos sacado tres posibles respuestas que se presentan a continuación. Y bueno, la primera posible respuesta es que el bote dejó de ser el mismo después de la primera tabla reemplazada. Y aquí se hace una asociación de la identidad con la totalidad, es decir, si algo nuevo interrumpe lo que ya estaba dado, entonces eso que estaba dado deja de serlo. En este caso, al retirar la primera tabla y reemplazarla, el barco de Teseo pues dejó de ser de Teseo y se convirtió en otro barco. La segunda posible respuesta sería que el bote dejó de ser el mismo cuando se reemplazó más del 50% del mismo. O sea, que si el número de partes sustituidas es mayor a las partes originales, pues sí, matemáticamente el bote original es más que todo un desperdicio, ¿no? Ya estaríamos en presencia de un bote totalmente distinto. Y la tercera posible respuesta sería que la barca podría ser la última astilla que quedó del barco original. Y esto quiere decir que mientras que el barco, o sea, aunque sea una astilla de lo que fue el original, no importa que se haya reemplazado más del 50% de este, pues sigue siendo el barco de Teseo porque la astilla le da esa esencia, le sigue dando la esencia de que fue el barco de Teseo, o de que es, perdón, el barco de Teseo. Continúa. Bueno, para continuar y para abordar un poco cómo se sacó las anteriores respuestas o las anteriores posibles respuestas, tendríamos que ver que esta paradoja circunda en la idea en una idea principal es donde la paradoja habla sobre el concepto de identidad, ya que como mi compañero anteriormente dijo, nos hacemos la pregunta de que si el barco es el mismo por todas las modificaciones que ha tenido. Entonces, mediante esto, nosotros sacamos como unos posibles conceptos de identidad, que son cuando hablamos de identidad, hablamos que son los conjuntos de rasgos propios de un individuo o de una colectividad, que los caracteriza por frente a los demás objetos o personas. También vemos que también es la conciencia que una persona o colectividad tiene de ser ella misma y distinta a los demás. También vemos que el concepto de identidad es aquel que designa el carácter de todo aquello que permanece único e idéntico a sí mismo, pese a todas las diferencias o apariencias o que pueda haber tenido algunas transformaciones de distinta forma. Pero también vemos que por la parte de la filosofía, la identidad se contrapone en cierto modo a la variedad y siempre supone un rasgo de permanencia e invariabilidad. En la historia de la filosofía vemos que la afirmación de la identidad se ve como uno de los rasgos del ser verdadero del individuo o del objeto, que ha sido utilizado desde Parménides, que ya afirmó de cierta forma que el carácter idéntico del ser. Otras características por parte de la filosofía que han visto que han afirmado que es precisamente la posible variación y modificación de las cosas, es decir, la ausencia de identidad. También vemos que la característica del ser verdadero está al en el caso de Heráclito y otras filosofías que admiten el cambio y el devenir como rasgos esenciales de la realidad. Y frente a esto vemos una de las aplicaciones más empleadas del concepto de identidad, en donde se encuentra la lógica,
que se emplea en el llamado principio de no contradicción. Según este, no es posible afirmar de un mismo sujeto un determinado atributo y su contrario. La formulación elemental de este principio lógico es: aquello que es, lo que no es, no es. Entonces, este principio de no contradicción nos habla de que es imposible que algo sea y no sea, y que algo sea y no sea al mismo tiempo y en el sentido, y en el mismo sentido. Por ejemplo, es posible que un objeto, y en este caso vamos a coger un libro, sea un libro y no sea a la vez. Entonces, es posible que pensar que el objeto puede ser algo ahora, pero no puede, y va a ser algo después, pero no puede ser las dos cosas al mismo tiempo. También vemos que este principio de identidad nos dice que una cosa es una cosa. El principio de no contradicción nos dice que una cosa no es las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, en el plano lógico, los juicios en este principio de no contradicción nos dice que dos juicios contradictorios entre sí no pueden ser verdaderos los dos al mismo tiempo. Y mediante estos conceptos fue que dimos las posibles respuestas. Bueno, continuamos con las características de la paradoja de Teseo. Bueno, principalmente es una paradoja de reemplazo. Esto se da ya que se responde a la pregunta si el objeto, si se reemplazan todas las partes de un objeto, este sigue siendo el mismo o pasaría a ser un objeto diferente. También está que nos hace reflexionar sobre la identidad, como mi compañero ya les había explicado anteriormente, todo acerca de la identidad. También puede ser aplicable a otras situaciones y objetos que experimenten un cambio intenso. Bueno, pues esta paradoja hoy en día puede ser aplicable a diversas situaciones de nuestra vida cotidiana. Pues un ejemplo de esto sería cuando reemplazamos las partes de nuestro computador, ya sea a nivel físico o de programación. Entonces, estas piezas que se reemplazan hacen que el computador opere como uno diferente o es el mismo. Así también otro ejemplo de esto es si nosotros cuando somos niños físicamente tenemos un aspecto, pero cuando pues vamos a medida que ya vamos creciendo, somos adultos, nuestro físico pues cambia. Entonces esto nos hace reflexionar acerca de la pregunta si seguimos siendo los mismos o somos personas diferentes. ¿Puede continuar, compañera, por favor? Bueno, esta paradoja también amplía las visiones y se ve más allá de un materialismo estricto, pues puesto que si nosotros quizá miremos esta paradoja, digamos, si se reemplazaron todas las partes a nivel material, podrías decir que pues no es el mismo, pero si vemos más allá, podríamos ver que sí sigue siendo el mismo barco, ya que pues principalmente lo fundamental de este sería su estructura, su diseño y su forma. Bueno, otra característica, ya para finalizar, es que esta paradoja tiene una gran importancia en la neurociencia. Pues lo que pensamos y recordamos, lo que experimentamos y sentimos, nuestras percepciones y deseos consisten en redes de neuronas asociadas que están establecidas pues a las interacciones que se han dado durante nuestra vida en el contexto con el mundo. Algunas zonas esenciales del cerebro, como el hipocampo, generan un continuo nuevas neuronas, como las tablas del barco de Teseo. Bueno, para ponerlos un poquito en contexto, el hipocampo es una estructura cerebral fundamental en la formación de nuevas memorias y en la recuperación de las antiguas.
Bueno, en el argumento de la paradoja tenemos que se argumenta en la duda existencial mediante la reflexión. Nos interroga sobre qué es aquello que hace único a una persona o cosa, como por ejemplo, ¿tiene el barco esencia o algo que no se pueda modificar? De esta manera se hace una continua reflexión frente a la vida misma, enfrentamiento entre lo ético y lo físico. Nosotros tendemos a pensar que nuestra identidad es inmutable. Sin embargo, la tripulación no dudaba en que se trataba de la misma embarcación que atracó en el puerto. Como seres críticos, este barco lo vemos como tenemos la duda de que si sería el mismo a pesar de los cambios o pasaría a ser totalmente diferente mediante el cambio y la reconstrucción. Siguiente, compañera, por favor. De esta manera nos remontamos a la cultura griega, donde el cambio era necesario, diario, casi vital, tal y como ha quedado constatado en obras como la Epopeya, la Ilíada, principalmente aplicada por figuras como el dios Olimpo, Zeus, Leda o Merlín, el mago. Estos adoptaban la forma deseada y cambiaban lo que creían pertinente. Aún así, aquellos cambios eran para camuflarse, defenderse, impresionar o simplemente divertirse. En el caso de los tripulantes del barco, los cambios eran para sobrevivir, eran necesarios, ya que si no se hubiesen cambiado permanentemente las piezas dañadas o desgastadas, el barco hubiera naufragado en alta mar. Por otro lado, retomando a los filósofos, ellos cuestionaban todo lo que se pudiera, ya sea el origen de la vida, el universo, el todo, las partes, la esencia, la materia. De esa manera encontraron esta paradoja múltiples respuestas y todas válidas, que constituyeron un reto para los intelectuales de todas las épocas. Nos deja con una gran inquietud y duda saber si siempre será el mismo barco a pesar de los cambios o si será diferente. Siguiente, compañera. Bueno, en las conclusiones, ya para resumir lo que mis compañeras han dicho, tenemos que la paradoja la podemos decir que es una idea opuesta a lo que se considera una opinión general o lo contrario de la opinión común, pero este contenido es verdadero. También podemos decir que la paradoja es un excelente estímulo para la reflexión y para el desarrollo de las capacidades analíticas, para la comprensión de ideas, para el desarrollo de destrezas intelectuales. Y estos lo encontramos en diferentes disciplinas del conocimiento, como es las matemáticas, la filosofía, la psicología, la física, bueno, entre otras. En la paradoja de Teseo, como ya mis compañeras dijeron anteriormente, nace de una leyenda griega recogida por Plutarco, donde se hace una pregunta importante que es ¿qué ocurre con el barco de Teseo? Ya que este sufre diferentes cambios, ya que todas sus piezas han sido reemplazadas y se pregunta si después de haber sido reemplazado por nuevas tablas o nuevos objetos, sigue siendo el mismo o su esencia o su forma ha cambiado. Y con eso también podemos mirar que debido a esta pregunta, la neurociencia la utiliza, ya que dice que a pesar de que nuestras células han cambiado, nosotros seguimos siendo. Siguiente, compañero. Y bueno, aquí también es oportuno decir que la paradoja, según lo que vimos con el barco de Teseo, es una figura retórica
que consiste en la utilización de expresiones que envuelven una contradicción y que se hace complejo en algún momento. Esto quiere decir que más allá de las condiciones contradictorias, pues los factores presentados resultan ser válidos, reales o verosímiles. Es importante también establecer que existen muchos tipos de paradojas. Así, en concreto, pues se determinan grupos para poder llevar a cabo la clasificación de las mismas. Eso, muchachos, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, duda. Bueno, muy buenos días, profesora Sandra y compañeros. El tema a tratar el día de hoy es la paradoja de Zenón y que habla sobre Aquiles y la tortuga. Bueno, primero hay que mencionar quién fue Zenón de Elea, ¿no? Zenón de Elea fue un filósofo griego nacido en Elea, en la Magna Grecia, actualmente en la Italia meridional, hacia el año 500 a.C. y fue discípulo de Parménides. Perteneció a la escuela eleática y defendió el principio de que solo existe el ser indivisible e inmóvil. Fue el iniciador del racionamiento paradójico y demostración de lo absurdo, base de la lógica y de la dialéctica. Fue el precursor de las bases fundamentales para el racionamiento infinito decimal. Bueno, los principales aportes filosóficos de la escuela eleática. Entre los pilares de la filosofía de esta escuela se destacan la creencia que el universo es la unidad inmutable en el cual no existe el tiempo, porque el mismo se encuentra más allá del conocimiento que nos propician nuestros sentidos. Para Zenón y para Parménides, por supuesto, la reflexión filosófica lo que permite lograr es ver la verdad última de las cosas, ¿no? Mientras que las percepciones nos llevan o nos engañan, ¿no? Nuestros sentidos nos engañan y nos llevan a una realidad más bien alejada. En el siglo V a.C., Zenón de Elea planteó una serie de paradojas en defensa de la filosofía de su gran maestro Parménides, en el cual el movimiento y el cambio eran una pura ilusión. Entonces, hay que mencionar qué es una paradoja para poder entenderlo. Entonces, la paradoja proviene del latín paradoxa, que significa lo contrario a la opinión común o una idea extraña opuesta a lo que la opinión general pues sabe, ¿no? Y tiene también una contradicción lógica, pero ella logra un sentido o una verdad. Las principales paradojas de Zenón son las siguientes. La primera es la paradoja de Aquiles y la tortuga. La segunda, la paradoja de la dicotomía. La tercera es la paradoja de la flecha en vuelo. Y la cuarta es la paradoja del estadio. Todos estos apuntan a mencionar o sea, van en contra del tiempo y del movimiento. Bueno, las características de sus paradojas, ¿no? Primero, pues obviamente se fundamenta en una base negativa y muestra que la imposibilidad de la pluralidad como estructura de lo real, también argumenta una posición de autenticidad del espacio, niega la realidad del movimiento, apelando a la inmovilidad como algo implícito en el ser, y también niega la realidad de transcurrir en el tiempo. Bueno, entonces, para entender la paradoja de Aquiles y la tortuga, yo la realicé en 7 escenas para que sea más entendible. Entonces, iniciamos. Primero, la primera escena nos muestra que el semidios Aquiles, el más veloz de los griegos, apuesta una carrera con uno de los animalitos más lentos como lo es la tortuga, ¿no? Entonces aquí ya se demuestra una característica de sus paradojas en algo como la demostración de lo absurdo.
La segunda escena nos habla acerca que Aquiles comienzan en una posición inicial de 0 kilómetros, mientras que la tortuga tiene una ventaja de 1 kilómetro. Entonces aquí vamos a denotar que la tortuguita sí se va moviendo. En la segunda escena, en la tercera escena, nos demuestra que de acuerdo al planteamiento de este escenario, podríamos pensar que Aquiles, al recorrer el doble de rápido de la tortuga, la superaría en los 2 kilómetros. Sin embargo, cuando Aquiles llega a la marca de 1 kilómetro, se demuestra que la tortuguita ha avanzado 1 kilómetro más 1 medio. En la cuarta escena nos menciona que cuando Aquiles llega al punto de la tortuguita a 1 kilómetro más 1 medio, la tortuguita ya ha alcanzado otro espacio, o sea, 1 más 1 medio más 1 cuarto. La quinta escena nos menciona que cuando Aquiles llega al punto 1 medio más 1 cuarto, la tortuguita ya ha alcanzado 1 medio, 1 más 1 medio más 1 cuarto más 1 octavo. La sexta escena nos menciona que cuando Aquiles llega al punto 1 más 1 medio más 1 cuarto más 1 octavo, la tortuguita ya ha alcanzado 1 más 1 medio más 1 cuarto más 1 octavo más 1 16avo. Entonces aquí ya se denota algo, ¿no? En la parte de la tortuguita. Ahora lo vamos a explicar mejor. Y por último tenemos que cuando Aquiles llega al punto 1 más 1 medio más 1 cuarto más 1 octavo más 1 16avo, la tortuguita ya ha alcanzado 1 más 1 medio más 1 cuarto más 1 octavo más 1 16avo más 1 32avo. Esto quiere decir que aquí existe una constante en el movimiento. Si alguien me podría decir más o menos cuál sería el movimiento que hace la tortuguita, se lo agradecería para ver si me están entendiendo. O sea, como ustedes pueden entrever ahí, en el caso de los fraccionarios, ellos se van multiplicando por 1 medio, ¿cierto? Por ejemplo, 1 medio por 2 es 1 cuarto, ¿cierto? Más 1 cuarto por 2 es 1 octavo. 1 octavo por 2 es 1 16avo. ¿Sí me entienden? Entonces hay una constante de multiplicación de 1 medio. Esto quiere decir que nuestra paradoja es una progresión geométrica. La progresión geométrica es toda sucesión de términos en la cual cada término después del primero se obtiene multiplicando el término anterior con una constante que se llama razón. Entonces, en este caso, la razón sería 1 medio. Entonces, podemos mencionar aquí, hacer la siguiente pregunta. ¿La paradoja de Aquiles y la tortuga es una progresión geométrica? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí es una progresión o no, no es una progresión, de acuerdo a lo que yo les estoy explicando? ¿Sí me están escuchando? Pues ya lo mencioné, ¿no? Obvio, es una progresión geométrica porque se está multiplicando por 1 medio, perdón. Entonces, en la progresión geométrica existe la siguiente fórmula. Sn es igual a n multiplicado por la razón más a1 sobre la razón menos 1. Ahorita ya les voy a explicar estos términos. Entonces, por ejemplo, ¿no? En la tortuga ha alcanzado 1 medio más 1 cuarto más 1 octavo más 1 16avo más 1 32avo. Este ejemplo lo puedo referenciar por medio de la progresión geométrica, entendiendo que n es el número de términos. En este caso, ¿cuántos términos hay aquí? Aquí hay 1, 2, 3, 4 y 5. Este sería el número de términos. Va explicando la fórmula que les mencioné anteriormente. AN es el último término en el cual yo voy a hacer mi progresión. Entonces, en este caso sería un 32avo. Y la R es la razón, o sea, los números que se van multiplicando entre sí, que en este caso sería 1 medio, ¿no? Que es el número que se multiplica en cada escena. Por eso la tortuguita se va moviendo. Un cuarto, 1 octavo, 1 16avo. Entonces, esa es la forma en que se va multiplicando el movimiento de la tortuguita. Aquí ya hice yo la progresión de la fórmula que mencioné, aquí ya está
pasada con lo que acabo de explicar anteriormente. Entonces podemos mencionar que la tortuguita se movió 0,98%, es decir, que no alcanza a llegar a 1, ¿no? Entonces, ahí ya se cumple la paradoja de Zenón, que el movimiento pues no se da. Entonces, como conclusión, pues tenemos que no importa lo grande que sea n, al referirse al número de divisiones del viaje, Aquiles pues nunca va a alcanzar a la tortuguita. Eso sería todo, compañeros. Espero que me hayan entendido. Si cualquier pregunta, duda o sugerencia, aquí estoy.